Yo no sé qué nivel de costo político pagarán los dirigentes para decir un día una cosa y otro día otra. No lo sé. Sí te invito a que veas este video. 2015, hace un ratito 2015, ¿no? ¿Cuánto hace? 3 años, 2015. Fines de 2015. Donde en Animales Sueltos reemplazaba en ese momento a Fantino Luis Novarecio en Animales Sueltos. Este es Alberto Fernández. Yo te lo juro que es Alberto Fernández. ¿Lo tienen ya? Bueno, miren. La pregunta es, ¿cómo pueden decir algo en un momento y decir cosas tan diferentes en otro momento? No me creas a mí. Seguí nuestra sección. Todos los días tenemos un poquitito. Hacé memoria. Este es Alberto Fernández hablando de Cristina. ¿Es el mismo Alberto Fernández de hoy? Mira. No, evidentemente no, porque se quedó callado. Evidentemente no es porque se quedó callado. Esteban Bullrich, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Qué bueno empezar con una sonrisa, ¿no? Así es. El programa. Y además, lo que es peor, perdón, y lo que es peor, compañeros, cuando uno viene diciendo, miren, mira, el tipo congelado. ¿Probamos de nuevo? ¿Probamos, producción? Me avisan, ¿eh? ¿Lo ponemos? Ahora digo, cuando Cristina se va en el discurso de la plaza, impactante, mucha gente dice, dejamos un país funcionando, 30% de inflación, dejamos un país, no se dice incorporados, incluido, 30% de pobreza. Cuando dice esto la Presidente, ¿lo cree o está actuando políticamente? No, yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad, francamente lo digo. Si Cristina revisa las cosas que dijo, debería rectificarse un montón de cosas. Cristina llegó a decir que Alemania estaba más preocupada que nosotros en materia de pobreza. Cristina sostuvo hasta el final que el cepo no existía y Cristina sostuvo hasta el final que la inflación no es importante. ¿Y eso qué es? No, eso es negación, es un gesto de negación, es una negación terca, por momentos absurda, Y yo creo que son esas cosas las que le terminaron deteriorando su base electoral. Porque es muy difícil decir que uno está preocupado por los pobres y al mismo tiempo invisibilizar la pobreza. Pues si yo soy un pobre que vive al borde de la marginalidad y escucho que la presidenta dice, nosotros problema de pobreza no tenemos, el problema de pobreza lo tiene Alemania, lo que yo siento es, no se dieron cuenta que yo existo, no se dieron cuenta que necesito auxilio, no se dieron cuenta que necesito políticas para mí. No hay peor daño que invisibilizar a los pobres. Yo comparto con Bárbaro que el modo de descalificar al que pensaba distinto no es argumentar sobre lo que se está diciendo, sino descalificar personalmente. Sí. Y a usted le habrá pasado, y hoy le debe pasar todavía, que los kirchneristas le dicen traidor. Sí. ¿Y cómo reacciona? No, yo tomo las cosas como de quien vienen. Me parece que esas son posiciones fanáticas que no tienen ningún sentido. A mí me parece que los que traicionaron, ¿sabes quiénes fueron? Los que se callaron la boca y le permitieron hacer a Cristina todo esto para permitir que hoy Macri sea presidente. Esos fueron los traidores. Los que aplaudieron a Cristina. Los que no fueron capaces de decirle Cristina es mentira. Los que no fueron capaces de decirle a Cristina ¿qué? ¿Dónde mordió el audio? Bueno. Es mentira lo que decís. Es mentira lo que... Ese es Alberto Fernández hablando de decir, Cristina, vos mentís. Y después Alberto Fernández auspicia un libro que se llama Sinceramente. Insisto, yo no tengo ningún problema personal con Alberto Fernández. Hasta tuve una relación muy empática, amable. Pero por favor, explíquenmelo. Que me explique Felipe Solá, Pino Solana, Vicky Donda. No los entiendo. Pero sobre todo Alberto Fernández. Alberto Fernández, que se da el lujo de amenazar a jueces y camaristas, y cuando la Corte dice, yo tomo la causa, pero ustedes arranquen el juicio oral y público, importantísimo, dice, el gobierno presionó a la Corte. Yo no sé si el gobierno presionó a la Corte. Públicamente, Laura Alonso dijo, esto es una barbaridad. Públicamente, el ministro Garabano, que siempre es más elegante, no sé qué dijo, pero lo dijo con elegancia. La UIF dijo, esto tiene que empezar el 21. El fiscal dijo, tiene que empezar el 21. Y la opinión pública, parte de la opinión pública,
presionó fuertemente a la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero es una presión pública que no es un pasillo, no es un cabildeo de pasillo, no es un lobby de pasillo. Doctor Alberto Fernández. Enseguida vamos a hablar de esta corte. Silvana, buenas noches, gracias por venir. Hola Luis, buenas noches. Las cosas que debes saber y las que tendrás para contar. Así es, tiempos complicados. Tiempos complicados. Yo voy a mostrarte ahora las revelaciones de la causa, que es importante, la que va a empezar el martes, y que podría enviar a prisión a Cristina Fernández de Kirchner. Vas a ver, hice todo el recorrido. Pero espérame un segundito. Silvana, me contaste hace horas que efectivamente Alberto Fernández habría tenido un contacto personal con Elena Hayton de Nolasco. Sí. Hubo mucho hermetismo. Este problema estalló el martes, en apenas 2 días pasaron un montón de cosas. Algunos cercanos a la Corte, integrantes de la Corte, lo que dicen es que hubo conversaciones ya de 15 días antes de Alberto Fernández con Elena Hayton de Nolasco, donde le fue a plantear ciertas inconsistencias que según él tenía la causa de vialidad. Entonces ahí hubo un pedido de Hayton, avalado por Hayton, que le envíen copias del expediente. Se enviaron algunas copias, esas copias empezaron a circular por algunos despachos de los jueces. Se vio que efectivamente faltaban datos y en la reunión del martes, donde fueron todos los jueces en el plenario del martes, se habló de este tema. Era una reunión que en principio se iba a hablar de varias impugnaciones que tiene el presidente Rosenkrantz por que él fue abogado de algunas empresas que tienen juicio, entonces está impugnado en muchas causas. Es uno de los problemas que después te voy a dar más detalles, hay ahí interno entre ellos. Ah, mirá vos. Y se planteó el asunto de la causa de vialidad y la Corte ahí no hubo, como se dijo, una resolución firmada por 4-1, fueron 2 líneas donde se pidió el expediente. En principio, después se dijo que Rosenkrantz se había puesto, en principio se conversó ahí y todo se decidió. Lo que hubo, yo creo, es una decisión que no contempló la situación política porque es imposible obviar que esta causa se viene demorando hace mucho tiempo por la enfermedad de uno de los jueces del tribunal, que después falleció, que después nombraron a una jueza, Casación nombró una jueza que se excusó porque tenía otro expediente, y esta audiencia se viene postergando hace mucho. El mismo martes a la mañana, esta decisión fue el martes tarde, el martes a 1:00 de la tarde Casación rechazó las últimas impugnaciones que estaban presentadas como para evitar esto. Perdón, el nivel de información que tenés es abrumador. Mirá que yo tengo bastante detalle, pero es abrumador. Continúa, por favor. Sí, entonces... se rechazó eso y apareció, yo digo, los jueces de la Corte no solo tienen que ser independientes, también tienen que parecer independientes. Y esta decisión está tomada el mismo día que la última instancia que tenía la defensa de la expresidenta cerró las puertas. Casación rechazó esas presentaciones y se confirmó y se empezó todos los preparativos para la audiencia de una semana después, y la Corte firma esto pidiendo todo el expediente, sin esto mismo que dijo hoy. Por eso es imposible pensar que no hubo una conmoción y no hubo un rearmar la situación interna de la Corte y la situación hacia... Hubo conmoción en la Corte. Claro, sí que hubo, porque esta misma aclaración... O sea, es imposible que no sepan de qué están hablando, saben la dimensión política de esta decisión. Esa misma aclaración de que el pedido del expediente no implica suspender la audiencia se podría haber hecho el martes y no se hizo. Esto es una cosa, o sea, la conmoción es equiparable al 2017 cuando la Corte firmó el fallo del 2x1, que salió la gente a la calle y nos olvidamos, porque acá en este país pasan cosas tan rápidas que parece hace tanto. Fue hace apenas 2 años que la Corte, con la composición actual, firmó el fallo del 2x1, Rosenkrantz, Hayton y Rosati, con la oposición de Lorenzetti y Maqueda, y hubo una manifestación popular en todo el país. Nunca la Corte había sido mucho más que lo que fue ayer. 200.000 personas, creo, hubo en una de las marchas. Cuidado, que esto parece más técnico, pero el nombre es el mismo, apariencia de impunidad. Yo de nuevo te quiero mostrar el libro de Silvana, porque cuando uno lo lee, realmente se mete, es una especie de House of Cards de la Corte, los secretos de la Corte. Y te quiero hacer 2 preguntas antes de ir al editorial. Atención, Hugo Machiavelli, que tenemos revelaciones de la causa
esta de vialidad que podría mandar a prisión a Cristina. Y te vamos a explicar por qué, con las cuentas y los plazos que se suelen tomar los tribunales para dictaminar en este tipo de causas. Alberto Fernández le pide a Hayton de Nolasco. ¿Qué hace Hayton de Nolasco? ¿Habla con Rosati? Por lo que yo entiendo, ella plantea, hubo un primer periodo, te digo, de lo que yo sé, hace 15 días, donde se llegó a pedir copias y después lo plantean en la reunión de acuerdo. Pero, digamos, ni entiendo yo, ni Lorenzetti ni Maqueda parecen como muy activos. Dicen, bueno... Pero tampoco se opusieron. No se opusieron. Y Rosenkrantz tampoco se opuso, dijo, bueno, esto está acá. Él salió a hacer declaraciones que también terminó creando... Hay un clima tenso entre Rosenkrantz y el resto de los jueces. Eso está claro. Error del gobierno, dicen algunos. Sí, ellos sienten como que el gobierno lo está como apañando mucho a Rosenkrantz. Cuando él está en una situación de franca minoría, vota en minoría en muchas de las causas, por ejemplo, la de jubilados. Bueno, entonces hay clima... Ahora yo te pregunto esto. Si la línea que me contaron a mí un poco vos, no creo que compartís, es Hayton de Nolasco, le transmite a Rosati, Rosati dice, vamos para adelante, queda el tema ahí. ¿Son conscientes? ¿Lo plantean y lo plantean en dos líneas? Por favor, ¿me puede traer el expediente? Que están tirando un globo de ensayo ahí, que es con una especie que dice, obviamente los jueces son jueces, pero son políticos y conocen los tiempos políticos. Dice, a ver, yo tiro el globo. ¿Pudo pasar eso? No, mi interpretación es que es más, o sea, que es imposible que ellos no supieran la dimensión política de esto y que es algo... ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron el 2 por 1? O sea, para mí es una especie de falta de manejo político que la Corte tuvo durante muchos años y que ahora perdió. Creo que es producto de las fracturas internas. ¿Podemos pensar juntos? Pensemos juntos nosotros también. Porque es apasionante esto. Parece la Corte, pero es apasionante. Otra vez una serie de Netflix argentina. No te aburres nunca, Fonrush. Perdón, no se aburre nunca, Fonrush. Uno en Argentina. Senador, no se aburre nunca uno en Argentina. Volvamos. Mirá. A ver, debe haber presión sobre la Corte del kirchnerismo y otros diciendo, che, se están llevando por delante todo. La quieren meter a Cristina por la ventana. Lo que repite de Zaffaroni hasta Alberto Fernández, hasta Luis Delía. Perdona, te hago una pero déjame que siga el razonamiento. Quieren meter a Cristina por la ventana. Así que antes de esto planteemos las nulidades y la Corte dice, bueno, asegurémonos de que no sea tan desprolijo el proceso como para que mañana no termine como el de Pontacuarto y nombran a otro más. ¿Puede ser eso? Sí, eso es como la explicación que salieron a dar formal, de decir que las nulidades había que analizarlas porque después se caía el proceso, como fue el tema de la causa Banelco, que se terminó cayendo por las nulidades. Pero es imposible que no se entienda que eso lo están decidiendo una semana antes que empiece una audiencia que se venía postergando. Y lo que te quería decir recién, que no es solo esa audiencia, es todo una estrategia que está muy bien porque los abogados defensores son para defender a su cliente, pero es toda una estrategia para que ni la expresidenta ni sus hijos se sienten en un juicio oral antes de las elecciones. La foto que nosotros hicimos, siempre aclaro, el fotomontaje que el equipo de arte electrónico hizo ayer acá. Esa es la foto tan temida, la foto que finalmente va a suceder. Cristina, la pusimos en el medio, no sabemos cómo se van a sentar. Hoy Gorini decía que probablemente ese sea el orden, ¿no? Cristina, al lado de Lázaro Báez. Eso ya es una bomba política. Debido, el que está ahí al lado de Debido, porque ayer muchos preguntaban, no lo conocían, ¿ves que tiene cierto parecido a Néstor Kirchner? Es el primo hermano de Néstor Kirchner y es Santiago Carlos Kirchner, que también trabajaba en Vialidad y en algún momento en la Secretaría de Obras Públicas. Y este es José López, que acá hay otro elemento. Se va a sentar José López y todo el mundo tiene miedo. ¿Cómo reaccione José López? Me lo dijeron. Le digo, ¿por qué? Porque vos sabés cómo está ahora José Francisco López. No tengo la menor idea. Dicen que un día está bien y otro día camina y delira y camina por las paredes. Se notó en las audiencias del juicio por enriquecimiento. Claro. Bueno, ¿cómo puede...? En la forma en que se expresa, en la forma en que habla y en la forma en que calla. Bueno, y Cristina tiene que estar ahí, ¿no?
Cristina la primera tiene que... audiencia tiene que estar. Sí, después obligación. está obligada. Obligación. Sí, es obligatorio. Y en la última. Claro, cuando le leen. No, perdón. Y Cuando Cuando declara. sea acusada. Y cuando declara también. Claro, o sea. tiene la obligación de seguir el expediente a través de su defensa. No va a estar en todas las audiencias, pero tiene la obligación de notificarse y eventualmente cuando sea acusada tiene que estar ahí. Bueno, a favor de lo que dice Silvana, ayer alguien importante que sigue la causa me decía, me extra que esto hace tiempo que empezó, 20 días, dijiste vos más o menos, 15 o 20 Sí. días. ¿Por qué? Porque debido que venía pidiendo todo el tiempo una especie de ¿cómo se llama? Licencia para declarar desde... ¿Dónde está Marcos Paz? Marcos Paz. Sí. Desde Marcos Paz, a través de una teleconferencia, porque es diabético, etcétera, etcétera, ya no los pedía más. Ya no pedía más el privilegio. Parece que todos sabían que esto podía suceder. Y ahora, escuchemos atentamente a Silvana. Insisto, para mí una de las periodistas que, por encima de la grieta, sabe más de la Corte que cualquier otro que yo conozco. Quizá alguno venga y me diga, no, yo sé más. Yo creo que Silvana es la que más sabe. ¿Y por qué la Corte vuelve para atrás y dice, no, que empiece el juicio mientras yo reviso? Y bueno, por el escándalo que hubo, ¿no? O sea, hablábamos de una torpeza. También no hay que perder de vista el clima interno de ellos, de mucho conflicto que hay. Y yo creo que los más políticos de la Corte, que son Maqueda, que fue senador, y Lorenzetti, hay tanto conflicto interno entre ellos que yo creo que ellos sí vieron lo que se venía, pero a lo mejor el famoso cuanto peor mejor. Vos no sé, planteás esa la teoría interpretación. del enrarecimiento general de la Corte Y Suprema. a ver, no nos olvidemos que hace meses Lorenzetti le faltaban 3 meses para terminar su presidencia y el presidente Macri hace, digamos, que Rosenkrantz y sus operadores políticos hacen que Rosenkrantz plantee en un acuerdo de sopetón sacarle la presidencia a Lorenzetti. Hacía tiempo que no escuchaba la palabra sopetón. De Me gusta. sopetón. Ahí quedó, como dice alguna gente amiga, un león herido dentro de la Corte, porque no es que lo sacó de la Corte, lo ¿Y sacó vos? de la presidencia. Venía la reunión del J20, estaba la de G20, la de J20, los jueces, una reunión, estaban ya impresas las tarjetas y los programas con el nombre de Lorenzetti, presidente de la Corte, y hubo que rehacerla, porque asumió de golpe Rosenkrantz, que más allá de sus méritos académicos y profesionales, Los tiene. que los tiene, obviamente, pero como todos ellos, todos los que están en la Corte tienen méritos para estar ahí, pero fue como una cosa que creó mucho malestar entre ellos y que rompió con una hegemonía que, más allá de que algunos lo criticaran por personalista a Lorenzetti, funcionó durante muchos años, que es lo que cuento un poco en el libro, 14 años donde la Corte funcionó como una orquesta, y había internas y había algunos roces, pero funcionaban bien y era un cuerpo, la Corte, que llegó a tener 7 jueces que después, bueno, fallecieron Argibay, Petraki, se jubiló Fay y falleció poco después, pero había un trabajo coordinado y había un liderazgo que, bueno, que había llegado el momento de reemplazarlo. Lorenzetti ya había confesado que él sabía que ya terminaba su mandato, pero hubo esta actitud de sacarlo y que también, si uno se remonta a fines del 2015, la designación de Rosenkrantz y Rosati por decreto habla de una inexperiencia, desde mi punto de vista, del gobierno. A lo mejor será porque es un partido nuevo que no tiene sus operadores judiciales ¿Vos considerás eso un aceitados. error? Como ¿Considerás lo un error ese decreto y considerás un error? Ya está en línea el doctor Gorini, uno de los jueces de la causa. A mi entender, yo no lo conozco personalmente, a mi entender uno de los jueces que mejor trabaja, porque yo lo vi trabajar en la causa de Once. Y la causa de Once, el juicio oral de Once, ha sido uno de los más rápidos y de los menos ruidosos desde el punto de vista. Lo que estaba en el expediente se resolvía. Cualquiera que planteaba, esto va por cuenta mía, el abogado carancho Gregorio Dalbón, que quería caranchear ahí, tirar, chicanear, qué sé yo, cada 2 minutos lo sacaban de juego porque se quería avanzar. Y se avanzó. Enseguida voy a estar hablando con Gorini, que ya está en línea. Pero me decías, ¿considerás un error la jugada Rosenkrantz a la presidencia? A ver, por la falta de liderazgo que generó en este mes, creo que fue un error haber apresurado la salida de Lorenzetti,
porque esas cosas habitualmente, yo vengo viendo de la época de Nazareno, las reelecciones de la presidencia, se conversa, se dicen tal acuerdo, se va a elegir presidente. Acá él se sentó y se enteró que lo bajaban de la presidencia. Y eso generó como un ruido de entrada. Pasaron 2 años en el medio, pero sigue habiendo como muchas rispideces internas. Y bueno, yo digo, tal vez existe el peronismo, el kirchnerismo tenía una excitada relación con la Corte, los radicales también. No hay tanto diálogo del gobierno. Sí, es aparentemente solo institucional. Te voy a hacer una pregunta, pero para que la pienses y me la conteste después. Algunos dicen, Menem tenía una mayoría automática, que era para protegerlo, para garantizar su impunidad y para impulsar algunas cosas vinculadas con la economía. Muy importante. Algunos se preguntan, ¿hay una nueva mayoría automática, pero en sentido distinto, que es contra el gobierno? Como se dice en algunos programas, no me contestes ahora, esperame un segundito. Doctor Jorge Gorini, buenas noches, gracias por atendernos. Lo he visto, lo he oído en las últimas horas y tengo que hacerle una pregunta para adelante, o varias preguntas para adelante. Primera pregunta. Sí, gracias. Primera pregunta. Empieza efectivamente el juicio a las 12 del mediodía del martes. Sí, conforme siempre estuvo previsto, el juicio va a empezar el día martes 21 de mayo a las 12 horas. Tengamos en cuenta que este juicio estaba en un comienzo previsto para el día 26 de febrero, que por murió el doctor Tazara. De salud del doctor Tazara, que finalmente concluyeron con su fallecimiento, obligaron a la reprogramación del juicio para la fecha del 21 de mayo. Doctor, efectivamente es así. Yo sé que usted es muy prudente, lo oigo contestar y es muy prudente. ¿Fue usted el que pidió o fueron ustedes los que pidieron empecemos el juicio sí o sí, a pesar de que leemos los expedientes que ustedes nos reclaman? ¿O fue la Corte la que voluntariamente dijo, tenemos un expediente, escaneado o no, ustedes lo tienen escaneado, sigan trabajando? Nosotros lo que recibimos fue de parte de la Corte el requerimiento de la elevación urgente de la causa original, no en fotocopias, a los efectos de resolver, conforme después certificamos, 9 recursos que estaban pendientes de resolución por parte de la Corte. El carácter de urgente con el cual la Corte requirió la elevación de la causa se interpretó, lo interpreté, como que se iba a otorgar al tratamiento de esos recursos pendientes en la misma condición, es decir, con carácter de urgencia. En ningún momento la Corte propuso postergar el debate, ni el tribunal tampoco dispuso la postergación del juicio. Con lo cual, en realidad, se instalaron una serie de conjeturas y perdón, doctor, discúlpeme que lo interrumpa. Conjeturas lógicas, ¿no? Si uno... No, eso lo entiendo y es razonable, y justamente por eso es que yo he salido a brindar algunas aclaraciones para que justamente se disipen este tipo de preocupaciones que es razonable. Entiendo. Que se hayan instalado. Gorini, tienen que estar, a menos que pidan una excepción como lo pidió en algún momento Julio De Vido, en el caso de 11, estar por teleconferencia, tienen que estar ahí. Cristina Fernández de Kirchner, José Francisco López, Julio De Vido, Santiago Carlos Kirchner, se me están escapando muchos, pero Abel Fatala... Son 13 personas imputadas. 13 personas y sus abogados, tienen que estar ahí. Tienen que estar al inicio del debate, es una de las etapas en las que la asistencia es obligatoria. ¿Tienen que estar todos juntos, doctor, uno al lado del otro, o pueden intercalar con sus abogados? Pueden estar intercalados con sus abogados, el tema de la ubicación en la sala es algo que no está resuelto, pero que sí tienen que estar presentes. ¿Quién lo resuelve, doctor? No, el propio tribunal, después de acuerdo a la disponibilidad de la sala, la cantidad de partes, la cantidad de abogados que vengan y la disponibilidad de espacio que se tenga disponible. Perfecto. Es que se va a configurar cómo se van a ubicar. Le voy a hacer una pregunta y le agradeciéndole que me haya atendido. Si yo no calculo mal los tiempos procesales, este juicio podría terminar entre 12 y 18 meses. Usted me va a decir que no lo sabe, pero yo calculo, ¿no? Me guío en la dinámica del juicio de 11, que luego lo va a tomar casación y casación se va a tomar entre 2 y 3 años para confirmar o desestimar las sentencias. ¿Estoy mal ubicado? ¿Estoy calculando mal? La verdad, Luis,
cada vez que intenté hacer algún tipo de pronóstico o proyección respecto a la extensión de este tipo de juicios, tengan en cuenta que yo intervine en varios juicios de gran repercusión y trascendencia, me ha ido mal en este tipo de pronóstico porque estos juicios tienen una dinámica propia que la va imponiendo el mismo desarrollo del debate. Entiendo. De por sí, tenga en cuenta que vamos a comenzar con, a razón de una audiencia semanal, esto condicionado a la agenda de uno de los integrantes del tribunal que fue quien resultó sorteado para reemplazar y que tiene trabajo en otro tribunal, lo entendemos. Eso bueno, sí, yo no se lo digo a usted personalmente, se lo digo a todos. Yo ya me acredité, porque me parece un juicio imperdible. Espero poder asistir por lo menos a las audiencias principales. Gracias, doctor. Al contrario, Luis, un gusto y a disposición para brindar las aclaraciones que sean pertinentes. Igualmente. Ustedes se acreditaron, ¿no? ¿Vas a ir? Sí. Bueno, me parece que tiene una trascendencia importante. ¿Tiene, Silvana? Sí, obvio que tiene una trascendencia Sí. importante. Hay que recordar también que la expresidenta, cuando en general en las indagatorias que tienen, las múltiples indagatorias que pasó hasta ahora, que es lo previo al juicio oral, ella presenta un escrito. En general no declara ante el juez. Entonces esta sería como la primera, no solamente es la foto, sino la primera vez que va a tener que dar explicaciones ante un juez y responder preguntas, ¿no? Bueno, Porque pero nosotros ayer presentamos esta foto, que es la foto política, ¿no? La muestran la foto, porque después la reprodujeron en muchos medios, ¿eh? Esta es la foto. Esta es una foto fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sobre todo porque Cristina nunca... O sea, ahora van a empezar a ver cómo va cambiando la estrategia con respecto a todo. Tenemos otra perlita de Cristina Condevido. La vamos a poner antes de que yo siga con la editorial y después de hablar. Porque yo le pregunté a Silvana si hay ahora, desde el punto de vista de la dinámica procesal y política en la Corte, una mayoría automática, pero en distinto sentido de la mayoría automática que tenía Menem con Nazareno, etcétera, etcétera, y sería en contra del gobierno. No solamente analizando esto, sino analizando otros fallos, el fallo con las jubilaciones, fallos de alto impacto económico contra los fondos del Estado. No, yo no creo. Creo que hay alineamientos momentáneos que responden más al conflicto interno de ellos. El gobierno no tiene mucho diálogo con Macri, que sí hay que reconocer, él tiene como una actitud mucho más respetuosa de la no injerencia con la justicia, pero es como un alineamiento momentáneo, para mí, producto de la interna. Los jueces, por lo menos Maqueda y Lorenzetti, la pasaron bastante mal con el kirchnerismo, y eso, bueno, se ve en actitudes de ellos, no están alineados para mí con el peronismo. No están alineados con el kirchnerismo. No, es como una simplificación para mí. ¿Y con el peronismo alternativo? Tal vez más, pero me parece una simplificación de cómo se dividen ahora algunos votos, que para mí es más producto del conflicto interno entre ellos que de una cuestión política. Es más, vos nombraste el fallo de jubilados. El fallo de jubilados benefició a los jubilados que cobran más, y son unos 300.000. Y hay otros fallos que verdaderamente serían como más costosos desde el punto de vista económico, que la Corte no los trató. Entonces, por ejemplo... Y hay un juicio, por ejemplo, lo que llama un planteo de clase del procurador, del ex... ¿cómo se llama? Defensor de, claro, porque Mondino. El fallo del ex defensor del pueblo. El fallo beneficiaba o benefició a los jubilados que cobran más de 70.000. Claro. No digo, si se A meten con lo otro. ver, Silvana, yo de nuevo te considero la gran experta en la Corte Suprema. ¿Esta es una Corte técnicamente buena, preparada? Sí, no me cabe duda. ¿Sí? Creo que es técnicamente buena, con algunos... lo que en principio se pensó que eran crujidos de acomodamiento, que se fueron con un conflicto interno muy importante que se trasluce en el desacuerdo entre ellos. Y en estas cuestiones que Rosenkrantz termina votando sola en muchas causas, que también es distinto a lo que venía pasando, porque el presidente de la Corte, si bien cada voto vale uno, porque hay uno que es presidente de la Corte, pero a la hora de votar, los votos de todos valen lo mismo, hay como una especie de trabajo de formar consenso que no está ejerciendo Rosenkrantz. Entonces, eso se ve traducido en los fallos. Para mí es como un juego lo de volver a poner el nombre de mayoría automática. Yo no creo que exista.
Después te voy a preguntar otra palabrita que está rondando el conflicto en la Corte, que es una palabrita de 3 letras, ego, o de 4, egos. No te me vayas de ahí. Hugo, prepárate. Sí. Te voy a dar algunos detalles de esta causa que podría mandar a prisión a Cristina Fernández de Kirchner. El ruido alrededor de la decisión de la Corte que está planteando muy bien Silvana. Silvana, nunca te voy a decir, van a pasar muchos años y nunca te voy a decir Silvana. La decisión de la Corte de pedir la causa de vialidad y que puso, a mi entender, en riesgo el inicio del primer juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, hizo que el árbol tapara el bosque por un momento. Que lo aleatorio contaminaba lo que nosotros creemos que es importante en la causa. Y la causa de vialidad es una bomba procesal que podría terminar con Cristina en la cárcel. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pensemos en voz alta. Yo se lo propuse a Gorini. El juicio oral va a comenzar el martes a las 12 del mediodía. Ayúdame a pensar en voz alta, Cecilia. Sí, claro. La foto, si no pasa nada raro, será la que ya mostramos, ¿no? Cristina, Lázaro Báez, José Francisco López, hay que ver cómo está emocionalmente, Julio Miguel Devido, Santiago Carlos Kirchner, está por ahí Fatala, etcétera, etcétera. El juicio oral podría tardar, si no pasa nada raro, entre 12 y 18 meses. Sí, exacto. ¿Por qué calculamos ese tiempo? Bueno, porque van a haber probablemente nulidades que se vayan planteando, entran también el receso de invierno, el receso de verano, y bueno, normalmente siempre hay alguna audiencia que no se puede realizar por algún motivo, y hay que tener en cuenta cómo se va a ir acomodando. Los 2 meses de feria. Tiene 2 meses de feria. Claro, exacto. El invierno y el verano. 15 días en invierno, un Descontale mes eso. en verano, Está bien. probablemente la del otro invierno lo mismo, entonces Ok. eso va haciendo que se dilate. Muy bien. Es decir, va siguiendo, senador, ¿no? Porque vamos a hablar de esto. Perdón que lo va a esperar, No, pero por quiero, favor. quiero conversar con usted de fondo, porque hay una cuestión política de fondo que creo que es importante. Es decir, culminaría, ponele, hipotéticamente, en mayo o noviembre del año que viene. De nuevo, noviembre de 2020. Sí. 2020. Y si nos guiamos, por ejemplo, por la dinámica del juicio, por la tragedia de Once, la Cámara de Casación podría tomar otros 3 años para confirmar Sí. los procesamientos. ¿Mm? 11 obtuvo condena en diciembre de 2015 y la confirmación de la Cámara de Casación fue en agosto de 2018, casi Bueno. 3 años después. Esto sería noviembre de 2023. Perdón, Fonrush, falta, ¿no? Falta. Ahora hablo con usted también. Espéreme un segundo. Cristina Fernández podría ser condenada con una sentencia firme, porque la sentencia de casación se considera firme si no hay una apelación extraordinaria en la algún Corte. recurso. ¿Me equivoco, Sí, no, Silvana? sí, porque es tercera instancia. Pero es una causa que fue a la Corte de antemano, también puede llegar a ir a la Corte Claro. en algún momento. Bueno, y por supuesto, si hay una sentencia firme y prueban que es la jefa de una asociación ilícita, de eso la acusan, podría ir a prisión, porque su mandato, junto con sus fueros, terminan justo en 2023. diciembre de 2023. Y si seguimos imaginando y deduciendo, pará, no te estoy haciendo un chiste, en Argentina pasan cosas fabulosas. Es el guión de una serie. Seguimos confirmando y deduciendo. De ser condenada, Cristina debería permanecer por lo menos un par de meses en prisión. ¿Y por qué digo un par de meses? Hasta que lleguen las apelaciones. No, porque el 19 de febrero de 2023, Cristina cumpliría, 70. voy de nuevo, el 19 de no cumpliría, ojalá que cumpla, que 19 de febrero cumplirá 70 años. Son 2 meses que quedan y podría pedir. Domiciliaria. Sí. Prisión domiciliaria. Que aclaremos, Luis, siempre, la domiciliaria es un pedido que no es, ya que hablamos mucho de la palabra Automático. automático, no es automático. Hay que Tiene que argumentarlo, hay que Evitar convencer a un alguna tribunal. dolencia, algún No, claro, problema de salud. Bueno, ahora te voy a contar rápidamente y de la manera más sencilla y potente que pueda en qué consiste la causa. Mira, se trata del desvío de fondos de la obra pública, más precisamente de los fondos de Vialidad Nacional. Se calcula ese desvío en cerca de 1.200 millones de dólares. Lo paso a dólares para que no nos hagamos más lío. A favor de una sola empresa, Austral Construcciones, Lázaro Báez. Se acusa a Cristina de ser la jefa de una organización criminal. Se le adjudica haber usado su rol de presidenta para manipular el presupuesto, emitir decretos de necesidad de urgencia. Estoy repitiendo la acusación de Policita de Maíquez, refrendada por Ercolini. Usar el instrumento del fideicomiso que no tiene controles con la intención de desviar más de 1.000 millones de dólares al Grupo Austral Construcciones. Bloom. ¿Se entiende? El nivel de detalle que tiene la denuncia de Gerardo, Policita y Maíquez es abrumador. Y las 165 fojas de ampliación de la presentación de Policita
y Maíquez son más contundentes y precisas todavía. Desmenuzan año por año cómo el primer jefe de la organización criminal fue Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, cómo tenían todo armado, dicen los fiscales, pensado y de antemano. ¿Por qué, a pesar de que ocuparon 3 periodos de gobierno, los funcionarios integrantes de la asociación ilícita permanecieron en sus puestos, casi en su totalidad? Es un dato muy serio. ¿Cómo canalizaron decretos de necesidad de urgencia y fideicomisos directamente desde el Estado hacia las arcas de Austral Construcciones? ¿Cómo ignoraron las recomendaciones y advertencias, porque hubo, de la Auditoría General de la Nación y de las áreas jurídicas del Ministerio de Planificación, que las hubo, y de la Secretaría de Obras Públicas de José López? ¿Cómo se adjudicaron las obras de manera caprichosa? ¿Cómo se inflaron los costos de las obras? ¿Por qué no se ejerció ningún control sobre las obras? ¿Y por qué se le pagó únicamente a Lázaro y a ninguna otra empresa más hasta el último peso de los contratos, a pesar de que solo terminaron 2 de los casi 50, 49 proyectos que le fueron adjudicados? Repito, Lázaro Báez, cuando terminó este proceso, en diciembre de 2015, había terminado solamente 2 de los 49 proyectos que se le adjudicaron. Y ahora, Hugo Machiavelli. Policita planteó un mecanismo al que se le podría poner la letra K. ¿Me podrías decir cómo es ese mecanismo para que lo entienda todo el mundo? A ver, ¿por qué decimos que planteó un mecanismo? Porque Policita explica por primera vez, de manera muy sencilla, pero muy sencilla, cómo los fondos que salen del Estado van a Austral y cómo después vuelven de Austral Construcciones o de Lázaro Báez algunos negocios de Néstor y Cristina. ¿Tenemos el cronograma? ¿Tenemos la maqueta? Exactamente, Luis. Acá tenemos la maqueta de lo que es el mecanismo de este juicio que se vaya a llevar adelante por la obra pública. ¿Y por qué decimos un mecanismo? Porque es un formato que la propia justicia organizó y que va a ser presentado en este juicio oral que comienza el próximo martes. Vas a ver cómo son los pasos de este robo al Estado a través de la obra pública según la investigación judicial. Fíjate cómo lo entiende desde la Fiscalía de Policita y luego ahora en el juicio oral. Dale, el Estado vamos. Nacional del 2008 al 2013, solo en 5 años, manejó fondos de más de 50.000 millones de pesos a través del Ministerio de Planificación. Para la Dirección Nacional de Vialidad, porque el Ministerio de Planificación Nacional hacia la Dirección Nacional de Vialidad, que le daba fondos nacionales a la provincia de Santa Cruz. Exactamente, por eso este es el esquema. Aparecen después detalles de cada una de las cosas que están probados, no solo en la etapa de instrucción, sino que atención que el fiscal Diego Luciani está reuniendo más pruebas como las que contamos ayer de las canteras. Esto iba al Grupo Báez. ¿Cómo se sabe que iba al Grupo Báez? Claro, porque así como están documentadas los errores en las licitaciones públicas, también están documentados los dineros trasladados. Mirá qué empresas, Luis. Austral Construcciones, Badial, Los Calcios del Curto, Can y Costilla, Don Francisco, La Estación, Alucom y Austral. Todo esto está probado en la causa, documentado. Esto es importante entenderlo para hablar del mecanismo, del esquema en general de lo que se va a enfrentar quienes están imputados a partir del próximo martes en el juicio oral por obra pública. Valle Mitre era la organización madre, la que manejaba todos estos fondos que venían del Estado Nacional a través del Ministerio de Planificación. Espera un segundito, Hugo. Sí. Qué claro está todo. Está claro, ¿no? Sí. Este cuadro te aclara un montón de cosas. Dale, continúa, por favor. Bueno, y acá empieza el gran tema que me parece que va a tener en cuenta el tribunal, de acuerdo a lo que por supuesto viene investigando etapas anteriores. Hay un momento en donde todo este dinero que se recibe, se desvía a través de la obra pública, tiene un punto en común, que es la empresa Valle Mitre. Reitero, información judicial. Y a partir de ahí, ¿qué aparecen? Aparecen los otros juicios que van a venir en los próximos meses. OTESUR y Los Sauces. ¿Por qué? Disculpame que te interrumpa un segundito. Valle Mitre es la gerenciadora que maneja Lázaro Báez. Y Valle Mitre le empieza a girar todo el dinero, ese guitaducto, a el Hotel Alto Calafate, al Hotel Las Dunas, al Hotel Los Sauces. Todos esos hoteles son propiedad, al Hotel La Aldea, al Hotel El Chaltén. Todos esos hoteles son propiedad de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes van a ver ahí Panatel. Panatel es la empresa de Juan Carlos Relats,
que le alquiló durante mucho tiempo por 110.000, 120.000 dólares todos los meses, sin que estuviera casi ocupado, el hotel Los Sauces, las 2 unidades del hotel Los Sauces, a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Esta etapa, que es la que va a ir próximamente a juicio oral, la va a llevar adelante el Tribunal Oral Federal número 5, de acuerdo a lo que dijo la Cámara de Casación, se divide en 2 etapas. La etapa de Otesur por un lado y la etapa de Los Sauces. Son cuestiones más bien técnicas. ¿Pero en qué consiste esta parte? En la etapa del lavado del dinero obtenido a través de la obra pública. Es como la segunda parte del mecanismo que va a estar en conexión seguramente con este propio juicio que arranca el día martes. Muy bien. Antes de ir a hablar con Esteban Bullrich, von Rusch, gracias por venir. ¿Me hace una reflexión de lo que pasó con la Corte, más allá de la pregunta que le quedó picando a Silvana y que yo todavía la tengo, la pregunta, ¿Por qué hizo lo que hizo la Corte? ¿Por qué volvió? ¿Cómo vio estas últimas 24 o 36 horas, von Rusch? Bueno, en primer lugar es inentendible lo que hizo porque contrarió la doctrina de toda la vida de la Corte, que este tipo de cuestiones se considera que, como no son sentencias definitivas, ¿qué es sentencia definitiva? Algo que resuelve sobre el fondo. Así que la sentencia de condena, la sentencia de absolución. Eso puede llegar a la Corte naturalmente. Esta es una cuestión incidental que tiene que ver con denegación de prueba. Pero fíjense además lo importante de esto. Acá actuó un juez de primera instancia que denegó esa prueba que se ofreció. Después se apeló a la Cámara Federal. Sí. La Cámara Federal también lo rechaza. Sí. Y después va a una tercera instancia, que es la casación, que también lo rechaza. Y estos tribunales son los que de alguna manera están en el detalle del llevado de las causas. Entiendo, viene la Corte, ¿no es cierto? Y dice, usted comparte acá una que es excepción. raro lo que hizo la Corte. Es muy raro y además, lo que se decía antes, no se entiende políticamente. Porque además, si yo de alguna manera puedo anticipar el estrépito que va a ocasionar esta decisión, en vez de salir, lo explico antes, en vez de tener que explicarlo después a las patadas. Entiendo. Vuelvo con usted y con Silvana. Cecilia, dame en una línea cómo va a ser el juicio mientras que voy a hablar con Esteban Bullrich. Ahora, dale. Cómo no, Luis. Este es un juicio, bueno, como hablábamos, extenso, que va a empezar este martes a las 12. Los 13 acusados, 2 querellas, la Oficina Anticorrupción, la UIF, la Fiscalía de Diego Luciani va a estar a cargo del debate. Los jueces, Jorge Gorini, con quien hablábamos hace instantes, Rodrigo Jiménez Uriburu, Andrés Basso y Adriana Paliotti, la 4ª jueza, que se usa siempre un juez más en estos juicios largos. Perdón. Los acusados, Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Santiago Carlos Kirchner, Nelson Periotti, Abel Fatala, Raúl Daruit, Mauricio Coladera, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez. Muy bien. Te muestro ahí los testigos, parte de los testigos pedidos, ¿no? Que va a haber, son 163, algunos de ellos... De nuevo, aclaremos. Estos son los testigos que van a pedir, pero no sabemos si el tribunal los va a sentar o los va a invitar. Claro, estos, por ejemplo, son los pedidos por Cristina Fernández de Kirchner, por su defensa. Ahora hay que ver después en el correr del debate si algunos se levantan, si quedan o cómo va a ser. Los que pidió, por ejemplo, Cristina, está Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, Juan Manuel Abal Medina, Alberto Fernández, Sergio Massa, digamos 3 de sus ex jefes de gabinete, Carlos Wagner, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, ex titular de la Cámara, y Carlos Zanini, muy bien, secretario de Legal y Técnica. Si falta que inviten a, no sé, a Trump, Obama y no sé si el tribunal le va a dar a conceder eso. Esteban Bullrich, ¿cómo ves todo esto? Lo de las últimas horas. Creo que hoy estamos mejor que ayer, claramente, pero también creo que la Corte le hizo mucho daño a la institucionalidad en la Argentina. ¿Sí? Sí, creo que le hizo mucho daño. Con este ida y vuelta, claramente le hizo mucho daño. Y creo también que se vio otra cosa que me parece importante marcar, Luis, que es la importancia de la gente que está buscando el cambio. Nosotros lo repetimos mucho, esto de el 2015 no fue Cambiemos el que cambió, sino que fueron millones de argentinos que dijeron queremos cambiar y que no van a aceptar que la institucionalidad se quiebre. Ahora, Alberto Fernández dijo, nos acusaron a nosotros de presionar a la Corte y ahora resulta que fue el gobierno el que presionó a la Corte y la Corte cedió. No es así. Alberto lo sabe y lamentablemente este Alberto Fernández, que claramente se olvidó del otro Alberto Fernández, no está hablando sinceramente, claramente. Usted está haciendo un juego con el libro, está haciendo un juego de palabras con él. Sí, mucho adverbio, ¿no? Pero lo decía recién Silvana, hay contactos, entonces me parece francamente que lo de Alberto es tratar de justificar algo que es injustificable. ¿Qué es injustificable? El movimiento que hizo la Corte.
porque, repito, le hace mucho daño a una justicia que ya viene muy golpeada. La misma Corte reconoce, lo reconoció Lorenzetti cuando era presidente, lo volvió a repetir ahora el presidente Rosenkrantz, el nuevo presidente de la Corte Rosenkrantz. Necesitamos recuperar el valor de la justicia y hacen este movimiento. Para usted, ¿cuál fue el movimiento que hizo la Corte? Porque después de escuchar a Silvana, yo lo tengo bastante claro, pero no sé si la gente lo tiene claro. Para usted, ¿cuál fue el movimiento que hizo la Corte? Quiso embarrar la causa de la obra pública. ¿Embarrar? Y sí, claramente. Quiso embarrar la causa. Pero embarrar es un... Es que queda embarrada, lo decían recién. Me parece que queda embarrada la causa con el ida y vuelta. Facundo recién decía, ya intervino la Corte. Entonces, la Corte, sin sentencia, es rarísimo que intervenga. Es raro. Es rarísimo. Porque en un comunicado de hoy decían que ya se había hecho eso en algún momento. No dije que no pasara, dije que es muy raro que pase. Y acá hay un tiempo político, lo marcó Silvana también. Había tiempos políticos que se cumplían. El movimiento que hizo la mayoría, no fue toda la Corte, aclarémoslo, porque hubo un juez que votó en contra, pero la mayoría de la Corte hizo un movimiento que realmente le hace daño a la justicia y le hace daño a la institucionalidad en la Argentina. ¿El gobierno se equivocó al plantear o al ayudar a Rosenkrantz a ser el presidente de la Corte, como interpretan algunos? No, la verdad que no tengo elementos para hacer el juicio. A mí me parece, y lo decían también recién, el doctor Rosenkrantz tiene los méritos para estar ahí, así que me parece que es una figura que además claramente está marcando con sus posiciones, que está buscando una independencia de la justicia, una independencia de la Corte y también un mejoramiento de la calidad institucional en la Argentina. ¿La Corte le quiere hacer daño al gobierno o al Estado o a Macri con algunos juicios vinculados con la economía? Silvana Boschi decía que no y algunos interpretan que sí. No. ¿Dentro del Poder Ejecutivo? No quiero hacer esa lectura, Luis. ¿Y qué lectura hace? No, simplemente que claramente sí hay un avance significativo de causas que estaban demoradas y que se han resuelto en los últimos años, que sí han dañado las finanzas públicas significativamente, ¿no? Sentencias que se han ido sacando, repito, que venían muy demoradas. Pero de cualquier manera, yo creo que no tenemos que cuestionar el fallo. Simplemente, y es lo que ha hecho el presidente, inclusive ha llevado un fallo que correspondía solamente a 3 provincias, lo ha llevado a todas las provincias para equiparar la situación. Es decir, hemos actuado fortaleciendo el federalismo, que era el mismo sentido que tenía la sentencia de la Corte, con lo cual difícilmente podamos decir ese fallo le está haciendo daño. No, yo creo que fortalece el federalismo, claramente en una Argentina que tenía un déficit fiscal de 7 puntos, hacía más difícil la gestión. Senador Esteban Bullrich, en un sistema judicial a la que la gente, o una justicia a la que la gente le tiene desconfianza, ¿pusieron el freno de mano porque a Cristina le va bien en las encuestas y están empezando a tantear y se están empezando a frizar las causas, como dicen algunos? Quiero creer que no. ¿Por qué dice quiero creer que no? Quiero creer que no, porque soy optimista y quiero creer que no. ¿Es posible? Perdón, una cosa importante, Luis. Yo, además, quiero creer que no, pero estoy convencido que la gente no va a dejar que eso pase. Como lo demostró ayer. Bueno, sí, está bien. Bueno, pero no es menor, ¿eh? Yo creo que se subestima el impacto que tienen los millones de argentinos que no quieren volver atrás, que no quieren la justicia totalmente subsumida. Hoy el presidente dijo que era raro, que esto era raro y que los argentinos quieren que le hablen claro, ¿no? Quieren transparencia. La misma transparencia que están queriendo en cómo se manejan los dineros públicos, la quieren también en la administración de justicia. Acá ni Alberto Fernández, en el nuevo Alberto Fernández, niega la corrupción. Él acepta que hubo corrupción. Entonces la discusión ya no es si hubo o no hubo corrupción, claramente la hubo. Nosotros lo que queremos es, primero, que los responsables estén en donde tienen que estar, que es la cárcel, y queremos recuperar los activos de la corrupción. Por eso la ley de extensión de dominio. Y además... ¿Y por qué no se da la ley de extensión de dominio? Bueno, usted sabe que a veces el Senado dice, esto es una guarida... Estamos del lado de lo que queremos que salga. No, está bien, pero vio que la gente dice, el Senado, una guarida delincuente, que protegen y que con los fueros no se puede mover nadie. No es así. Hay una discusión sobre cuál es el impacto que tiene y realmente nosotros creemos que esto tiene que ser dentro del fuero civil, tiene que dar la posibilidad de que se atiendan causas que están avanzadas y esa es la discusión. Si se puede ir hacia causas que están iniciadas o no. Claramente acá tenemos una causa que además es multimillonaria. Luis, vos y yo nos conocimos por la causa Skanska en su momento, que era no siendo esta obra pública, era exactamente el mismo sistema. Fideicomisos, sobrefacturación, plata que se metía en negro dentro de los bienes de los Kirchner. Entonces, creo claramente que tenemos que cambiar eso y la única manera de cambiarlo es que la justicia avance.
Esteban Bullrich, gracias por haber venido. Discúlpeme Gracias. el Por poco favor, tiempo, estamos pero para bueno, eso. estamos analizando todo y queríamos tener su mirada política. Muchas gracias. Facundo Pastor, atención, contame eso que tenés guardado y que nos contaste hoy en la reunión de producción. Dale. Mirá, Luis, lo mencionabas hace un rato a José López, a Josecito López. Su situación es clara, la contaste hace algunos minutos, es vacilante, por momentos su estado de ánimo, su situación inclusive. Bueno, José López, a través de su abogada defensora, volvió a insistir y volvió a pedir su absolución y dejó en claro unos 4 o 5 puntos que son realmente increíbles. Hablando de Netflix, dijo que los 9 millones de dólares no eran, lo dijo su abogada, del exfuncionario kirchnerista, que el dinero se lo entregó Fabián Gutiérrez, secretario de Cristina Fernández de Kirchner. Dijo su abogada, su defensora oficial, para ser más preciso, que López en su momento se vio forzado a manejar ese dinero porque Gutiérrez era una persona violenta e inclusive que tenía causas, antecedentes penales. Y estos puntos que, hablando de Netflix, te van a interesar. Dice Luis que una vez que le dieron esta orden para que él manipulara o movilizara los 9 millones de dólares, el teléfono que usó lo tiró al río y que hasta el convento... ¿Que lo tiró al río? Sí, y que hasta el convento fue monitoreado y fue acompañado por un auto y una moto. Esto, repito, es lo que planteó su abogada, la abogada defensora, la defensora oficial, Vicerier, que de alguna manera está planteando la absolución de José López. Vos sabés cuál es la gran frase en los cuadernos de José López, ¿no? A ver. Sí, lo tenés que... Yo no sé si tengo... viste, se me dispara la memoria. ¿Cuál es la gran frase de José López en los cuadernos? En la causa de los cuadernos. Se ríe. ¿No te acordás cuál es? Ya es historia, está en los anales. Le habla con Cristina. ¿Te se acuerda, Fonrush? Habla con Cristina. Cristina la llama con el cuaderno arte. Declaración de José López en los cuadernos. Le dice, ¿esto es cierto? El cuaderno arte es el cuaderno, no es el cuaderno de Centeno, el cuaderno Claro, arte solo- es el... El cuaderno con el que administraban. Esto es cierto todo. Pasó esto, sí, todo es cierto. Y vos, José, ¿sabes, no? Vas a ser... Parte del problema o Parte de la solución. Exacto. Viste, misterioso, porque todo el mundo lo conocía. Ese es José López. Y ese José López va a ser el que se va a sentar con esa foto Cerquita. el otro día, el martes que viene, a las 12. Va a ser, el martes va a ser Electrizante. electrizante, ¿no? Esperame un segundito porque tengo la pregunta pendiente y quiero que Fonrush la acompañe. ¿Hay un problema de egos en la Corte Suprema de Justicia, Silvana Boschi? A ver, hay personalidades muy fuertes, gente muy capacitada, gente con mucha trayectoria, la mayoría de ellos, pero a ver, Lorenzetti fue 12 años presidente de la Corte, él sabía que fue inusual, tuvo una elección y 3 reelecciones, sabía que iba a dejar de ser presidente de la Corte, no está queriendo volver en este momento a ser presidente. Creo que él quiere una corte como más Perdón, armónica. me dijiste entonces que Lorenzetti no está queriendo volver a ser presidente en este momento. A ver, no digo que no lo desee, No. digo que sabe que fue 12 años presidente y que llegó el momento de dar un paso al costado de la presidencia, no de otras actividades. Maqueda nunca quiso ser presidente de la Corte, se lo ofrecieron en varias oportunidades. Él le gusta dedicarse a los temas... Él fue convencional constituyente cuando era ¿Y senador. Hayton de Nolasco, que está pasando... Y Hayton de Nolasco quiere que la dejen seguir un tiempo más. ¿Por qué? No querrá irse a su casa. No Y sé. Rosati quiere Y ser Rosati presidente. quiere ser presidente. Y Rosati es hombre de legítimamente quiere ser presidente. ¿Quiere ser presidente? Sí, legítimamente, digo, por qué quiere sí liderar la legítimamente? Corte. No, digo que es una aspiración legítima de él que creo que nunca la ocultó. Él quiso ser presidente. Siempre ¿Carrió quiere ser fue presidente. la que sugirió que Rosati entre a la Corte? Así dicen, sí. No me consta, pero que ella lo recomendó, lo apadrinó. Pero la relación sigue Pero- siendo buena Sí. actualmente. No, pero no dicen que no tienen relación actualmente. Yo te puedo hacer una pregunta que es tonta. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se vinculan? ¿Viste que uno dice la Corte, desayunan bronce? ¿O van, se tocan la puerta, se llaman por teléfono?
A ver, en la época de la corte menemista había 4 amigos por un lado y 5 por el otro. Y entre ellos se juntaban, había veces que había eventos sociales que se juntaban todos, pero en general eran las relaciones personales más. Hay muchos celos y muchas envidias internas siempre, que hablen unos más de otros. ¿Salen a comer juntos? En este momento no sé, pero esa corte estaba dividida. Después hubo unos años de una corte que funcionó bien armónicamente. Hacía Zaffaroni, hacía reuniones en su casa, iban todos en su casona de Flores. Había muy buena Vudú también iba, ¿no? Vudú también iba a cumpleaños. Si esa casona hablara, pero ¿no? había buena relación entre todos, cada uno con sus diferencias. Y ahora hablan muy poco entre ellos. Le voy a preguntar cuando volvamos a Fonrush cómo sigue esto, de acuerdo a su mirada de jurista. Los Haroldos, en segundos, ¿eh? Los Haroldos Vino Finos con Ángel, los Haroldos Estate. Más de lo que esperás. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos. Vinos con Ángel. ¿Cómo sigue esto, Fonrush? Tengo segundos y agradeciéndole el poco tiempo que le di, pero valioso para nosotros. ¿Cómo sigue? Sigue. A mí lo que me preocupa es lo que haga después la Corte, porque la Corte, hay un considerando allí, en el punto 9 del comunicado habla de este tema de que lo hizo, quiere evitar nulidades. A mí me preocupa después que no vaya a abrir alguna de estas quejas. En el medio de... Y diga, exacto, hay que producir esta prueba, como por ejemplo esta kilométrica que quieren hacer de todo el estudio de la obra pública, que es como que yo, ¿no es cierto? A mí me acusaron de robar un banco y yo digo, bueno, que hay un montón de ladrones más de bancos, entonces que investiguen cuántos ladrones de bancos hay para ver si... No Entiendo. Es así. Pero el otro tema, te digo, que me preocupa mucho más, por favor, es este mensaje mafioso a la justicia. ¿El mensaje de Alberto Fernández dice? El mensaje, pero hay que encadenarlo cronológicamente. Empieza en San Antonio de Areco el intendente diciendo que la Corte tiene que ser adicta. Sí, sigue Mempo Giardinelli, ¿no es cierto?, diciendo que hay que rebajarlo a un servicio. Sí. Después viene Dualde, no sé cómo le hicieron, que dice que hay que poner en comisión todo el Poder Judicial. Después viene Zaffaroni y dice que hay que modificar. Y ahora viene Alberto Fernández y dice esto me preocupa. Gracias, Fonrush. Silvana, gracias, ¿eh? Voy a releer el libro ahora que en este contexto está bueno. Los secretos de la Corte, las presiones, las operaciones. En ese momento estaban en el medio Lorenzetti y Macri y Cristina. Cuando terció ahora es él así también. En la pelea entre la Asunción, recordás, presidencial. Ajá. ¿Ahora es así también? No sé. Gracias, Silvana. Gracias a todos. Quédense viendo hoy Checopar. El domingo 20:30 La Cornisa. Tenemos, de verdad, el domingo venimos preparados. Programón. Chao.